La civilización egipcia se formó alrededor del año 4000 a.C. después del surgimiento de la escritura. Fue la civilización más icónica y poderosa de la historia. Los primeros grupos de egipcios eran nómadas. Todas las primaveras los egipcios montaban sus campamentos a orillas del río Nilo, vieron que allí durante todo el año se vivía bien y empezaron a construir casas. La sociedad de Egipto se dividía en clases sociales. Primero, el faraón, que era el representante de Dios en la tierra y tenía el máximo poder. El pueblo pagaba impuestos al faraón. Con estos impuestos, el faraón y su familia vivían lujosamente. Segundo, están los nobles, que eran los sacerdotes y escribas. Los sacerdotes eran los más importantes después del faraón. Sabían de religión y de magia. Los escribas apuntaban los acontecimientos de la vida diaria de Egipto y también apuntaban el pago de los impuestos. Tercero, está el ejército, que protegía al pueblo. Cuarto, está el pueblo, que está formado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores. El pueblo no recibía dinero por trabajar. Quinto, están los esclavos, que eran los prisioneros de guerra y eran los menos importantes de la sociedad, no tenían derechos y los nobles los podían comprar y vender. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. El monárquico se basaba en que Egipto gobernaba un único rey. El absolutista era que el faraón tenía todo el poder y el teocrático se basaba en que el faraón era considerado un dios. El faraón era la representación de Dios en la tierra y todo Egipto le pertenecía, es decir, tierras, cosechas, comercio, etc. Algunas funciones del faraón eran dictar leyes, organizar el ejército, dirigía la vida religiosa, se encargaba de la justicia y distribuía la comida al pueblo. La principal fuente de alimentación en Egipto era la agricultura, ya que se cosechaba cebada, trigo, espelta y lino como sus principales productos. Esto se debía a las esperadas y anheladas crecidas del río Nilo, con las cuales se regaban las siembras para su posterior cosecha. Se convirtió en una nación exportadora de papiro. Además, era una zona ganadera, ya que solía haber ovejas, asnos, camellos, caballos y otros animales de carga. La vestimenta de los egipcios era ligera y cómoda. El material que utilizaban era lino blanco, debido al clima caluroso. Los hombres se acostumbraban a usar faldas cortas que estaban sujetas a un cinturón a la cadera. En cuanto a las damas, en un principio solo usaban vestidos con cintura alta y con dos tirantes sobre los hombros. En cuanto a la escritura, al principio se escribía en las piedras y en las tumbas. Después aprendieron a elaborar papiros, que es un tipo de papel hecho con una planta, y allí usaban tinta roja para escribir los títulos y tinta negra para lo demás. En la medicina, los egipcios pensaban que los enfermos estaban poseídos por espíritus, por eso los médicos buscaban la ayuda de los sacerdotes y los sacerdotes con su magia sanaban al enfermo. Después el médico le daba medicinas. Utilizaban medicamentos, recetas, remedios mágicos, música y cirugía. Gracias a esto empezaron a conocer distintas partes del cuerpo.